No quería partir por darles a todos una gran bienvenida a esta conversación. Para los que no nos conocen, acá estamos organizando esto desde la Cámara de Empresas Creativas, que es una asociación gremial que lo que hace es que une empresas y talento del mundo de la creatividad. Lleva un par de años. Nosotros estamos acá, la invitación es desde el Comité de Comunicaciones Integrales, que quiero agradecer un montón a todos, a Rodrigo, a la Karen, a todos, porque llevamos funcionando un año y medio más o menos. Y, y para los que son de agencia de comunicaciones saben que no nos sentamos normalmente a las mesas, entonces ha sido una experiencia como muy enriquecedora de ver los temas de industria, ponerlos sobre la mesa. Y lo que creemos desde la Cámara, como también desde el comité, es que la creatividad de las comunicaciones generan un valor real al país. Somos parte del desarrollo de Chile y estamos preocupados de poner eso en valor y mostrarlo. Entonces eso es lo que nos mueve a poner estos temas sobre la mesa. Y hoy día lo que queremos hablar es en torno al valor de la información, que está cambiando muy rápido cómo se genera, cómo se distribuye, cómo se consume. Hay preguntas que se están resolviendo muy rápido, con o sin nosotros. Creemos que tiene que ser ojalá con nosotros, entendiendo a todos los que estamos acá escuchando o participando. Y lo importante es que desde que todas las industrias que generan contenido se pueda tener un buen marco de cómo se define el derecho a usar la obra, bajo qué condiciones y lo más importante que cómo se le paga a quien la creó. Nosotros tenemos esa postura. Y desde la Cámara, como para generar el marco de conversación más amplio, nosotros creemos que la propiedad intelectual no es un impedimento para innovar, al revés, es la base. Y creemos que la inteligencia artificial puede y debe seguir avanzando, pero para que eso ocurra es muy importante que la industria que da origen a los contenidos que la nutren, el periodismo, la música, etcétera, sea reconocida, sea relevante y sea remunerada por eso. Nosotros tenemos esa visión y lo que queremos conversar hoy día es cómo y cómo eso se resuelve. Ahí vamos a conversar un poco los detalles. La gracia es no una conversación tan macro de inteligencia artificial, que eso yo creo que no supera todo, pero sí llevarlo a un tema súper específico. Acá sabemos que hay empresas, hay agencias, hay medios. Gracias siempre a Adolfo Ibáñez por ser un tan buen partner. Y doy paso a nuestra gran moderadora. Muy buenos días, muchas gracias por estar acá. Yo soy Bárbara Fuentes, así que a nombre de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo también les doy la bienvenida por estar esta mañana con nosotros para conversar de un tema. Me encanta que la Nicole ya dio como el framing, un tema que yo diría que es urgente, y un tema más del que se habla mucho como en pasillo, pero no nos habíamos dado el tiempo de ponerlo aquí sobre la mesa. Para eso tenemos este panel fantástico, la Nicole Keller, que es vicepresidenta de la Cámara de Empresas Creativas y presidenta de su comité de Comunicación Integral. José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero y también presidente de la Asociación Nacional de la Prensa. Eliseo Araya, que es gerente general de Simview, que es una empresa de origen español y aquí en Chile está presente a través de las plataformas de Litoral Press y Next News, o sea, directamente involucrado, y Maximiliano Santa Cruz, abogado y socio de Santa Cruz IP, expresidente del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, organismo que además él tuvo un rol importante en su reforma. Así que tenemos ahí la voz de un experto. Lo que queremos en este panel es conversar sobre este tema, el clipping y todo lo que está asociado a eso, reconocer los intereses legítimos de cada parte y poder ordenar este debate urgente, que es de alguna manera cómo se reconoce y también se remunera, como dijo recién la Nicole, justamente el contenido de valor periodístico y se compatibiliza con los intereses legítimos que tienen agencias y empresas de monitorear medios para ver su reputación, asuntos públicos, etcétera, todas las necesidades que genera eh, la presencia pública, ¿no es cierto? Y yo voy a partir con una pregunta, la misma pregunta para todos ustedes, ¿ya? Para entender bien en qué posición está cada uno, porque de alguna manera acá tenemos a a todos los representantes, y la pregunta es, ¿cuál es el problema o desafío, si para ustedes no es un problema, el problema más importante que ven que enfrenta la industria que ustedes representan o el área en el que ustedes trabajan, en el caso de Maximiliano? Bueno, muy buenos días. Yo hubiera empezado al revés, ¿ah? No siendo una parte interesada, pero muchas gracias por la invitación, ¿ah? Yo me dedico a temas de propiedad intelectual en general, no solo marcas, patentes, sino también derechos de autor, estrategias. Y, y creo que estoy aquí por haber intervenido
no públicamente sobre los temas que les consideren a ustedes, sino más bien un tema relacionado, que es lo que se llama minería de texto y datos, que es un tema relacionado con clipping, pero que debería tener un tratamiento distinto, debería tener una solución distinta, y, pero se relaciona y países o economías los han tratado conjuntamente en legislación específica. TDM, son las siglas de esto, se refiere al ejercicio que hacen ciertas empresas, inteligencia artificial, eh, para recopilar y analizar texto y datos, de forma que los resultados de esa minería de texto y datos nos arroje resultados distintos que los que son las obras o los contenidos originales. Ahora, he estado al tanto de la discusión principalmente sobre clipping, que creo que es la discusión principal hoy día, y decía que se relaciona en el sentido que históricamente en temas de derecho de autor, pero también de patentes de invención, etcétera, especialmente en el ámbito farmacéutico, la propiedad intelectual, mediante legislación, trata de resolver los problemas entre intereses contrapuestos. Y estos intereses contrapuestos siempre ocurren, siempre han existido desde el nacimiento del Sistema Internacional de Propiedad Intelectual a fines del siglo XIX, promovido por Víctor Hugo, por ejemplo, muy preocupado por la copia de obras. Pero la legislación siempre ha encontrado soluciones para compatibilizar los intereses de quienes crean contenidos, agregan contenidos y distribuyen contenidos. Y las soluciones, por poner un ejemplo, en materia de música es bastante gráfico. Existen los autores que crean canciones, pero ese autor no puede hacer llegar su obra al público y por lo tanto necesita de otros actores en la cadena de comercialización que nos traigan la música que queremos escuchar. Y ahí es donde intervienen, por ejemplo, artistas, intérpretes, ejecutantes, es decir, las personas que cantan las canciones, muchas personas que son autores y a la vez intérpretes, intervienen los productores de fonogramas, muy similar a lo que haría un periódico, un diario, y también las radios que nos hacen llegar a esa música. Y con eso me refiero a creadores, agregadores y distribuidores. Y creo que en lo que estamos conversando hoy día, uno también lo puede ver desde esa óptica. Y todos tienen intereses legítimos, todos cumplen un rol en la sociedad. Y como se ha estado viendo el tema que nos trae hoy día para acá en distintas partes del mundo, las soluciones han sido diversas. No te adelantes con la solución. Ok, no me adelanto con las soluciones. Pero lo que quiero decir es que la legislación internacional y las legislaciones domésticas nacionales, porque el tema de propiedad intelectual está tremendamente armonizado. Ustedes no se imaginan lo fuertemente armonizado que está en el mundo. Si yo hablo de áreas parecidas o relacionadas con propiedad intelectual como competencia, consumidor, no existen organismos internacionales, no existen tratados, mientras que propiedad intelectual existen 50 tratados multilaterales solamente, en patentes, en marcas, en derechos de autor que nos dicen qué se protege, a quién se protege, hasta cuándo se protege, cuándo no se protege, excepciones, por ejemplo. Y por lo tanto, nos movemos siempre dentro de un marco internacional que entrega la solución. Y después hablar un poco de las soluciones que se están viendo en el mundo. Pero creo que la palabra clave es el equilibrio y el balance entre distintos intereses. Ese es el desafío. José Tomás, a los medios. La pregunta era sobre los problemas. Imagínate, imagínate problemas y desafíos. Podría estar como hablando como... El más importante, porque si no podemos hacer un diploma. Eternamente. No. Oye, pero muchas gracias a la Cámara y a la Universidad Adolfo Ibáñez también por la invitación. Voy a ser muy breve para que se entienda por qué estamos en esta lucha, digamos, ¿ya? Por decirlo de esa manera. Lo primero que uno debería decir es que no estamos en contra de la existencia del clipping, ¿ya? Yo entiendo que es una necesidad del mercado y que alguien tiene que cubrir esa necesidad. No podría estar en contra de eso. Lo que estamos en contra es cómo opera el clipping en Chile hoy, ¿ya? Creo que también es necesario dar un contexto de por qué estamos en esta pelea. ¿Ya? ¿Por qué estamos en esta pelea? Y por supuesto que esto podría ser muy largo, pero lo resumo y voy a decir muchas cosas obvias que todos ustedes ya conocen, ¿eh? Pero en los últimos 15 años, la industria, los medios, el ecosistema de medios, ha sufrido la mayor, o ha vivido, para ponerlo en términos positivos, ha vivido la mayor transformación de su historia. Y por supuesto nosotros tenemos que ser capaces de modernizarnos para llegar a las nuevas audiencias, ¿ya? Y en eso hemos estado probando
nuevos, todo el tiempo, todos los días, probando. En algunos lo hacemos bien, en otros nos equivocamos. Pero junto con eso, también cambió radicalmente el modelo de negocios que le daba sustentabilidad a los medios, ¿ya? El que nos permitía pagar los sueldos de las salas de redacción, ¿ya? Eso cambió radicalmente, básicamente porque la publicidad, que era la principal fuente de ingresos, migró a las plataformas tecnológicas. Y por lo tanto, los dueños de los diarios, los directores, los gerentes generales, se han desvivido los últimos 15 años en buscar cuál es el modelo que le va a dar sustentabilidad a esto, ¿ya? En la mitad han quebrado cientos de diarios. En la mitad, las salas de redacción se han reducido a la mitad. Se han despedido a cientos de periodistas entre medio de todo esto, ¿ya? En esa transformación del modelo de negocio es que uno de los principios fundamentales es que tenemos que defender los contenidos, ¿ya? Tenemos que defender los contenidos a muerte. Es decir, la gente tiene que valorar si antes las salas de redacción eran financiadas a través de la publicidad que se generaba, y eso ya disminuyó radicalmente, bueno, ahora tienen que ser los lectores los que financien eso, ¿ya? Y nosotros, los diarios, tenemos que ser capaces de generar un contenido de tal calidad y de tal interés que las personas vean en verdad una necesidad en pagar por el diario, ¿ya? Y si no somos capaces de eso, bueno, tenemos que desaparecer, ¿cierto? Pero tenemos que ser capaces de convencerlo. Pero al menos, si somos capaces de generar un contenido de calidad, bueno, que las personas paguen por ese contenido, ¿ya? Y para eso hay que tapar todas las grietas por las cuales se escapa el contenido, ¿ya? Y el clipping es una grieta por la cual se escapa el contenido, ¿ya? Empresas que básicamente distribuyen nuestros contenidos sin pagar por ello. No saben la rabia que da cuando alguien reclama, porque me reclama mucha gente siempre por las notas, y alguien me reclama por una nota y me manda el PDF de ¿cómo se llaman? De Little Press, para reclamarme. Oye, está mal este dato, ¿cómo el diario puede escribir una cosa como esa? ¿De qué me estáis hablando? Digo yo, y me manda el PDF de Little Press. Tú me estás jodiendo, ¿no? O sea, no, de verdad tú no estás suscrito al diario. No, si lo leí, pues, me llegó por Little Press, pues. Si estoy suscrito, pues. Sí, pues, obvio que estoy suscrito, si me llega todas las mañanas, pues, un archivo completo de todo lo que necesito. Bueno, a ese periodista que escribió esa nota le pagó el diario Financiero o le pagó cualquier sala de redacción. No le pagó Little Press, ¿ya? Y por lo tanto, lo justo es que eso se retribuya. Es una discusión que hoy día es muchísimo más amplia y, como bien decía Max, aquí estamos enfrentando este cambio del cual les hablo, esta transformación que ha vivido esta industria, todavía no termina. Eso es lo peor, digamos, que todavía no termina y no sepa cuándo va a terminar. El problema era Google hasta hace un rato atrás, que también, bajo la misma lógica, atraía audiencias a través de contenidos nuestros y no pagaba por una retribución por ese contenido. Hoy día es la inteligencia artificial. Pero bueno, ayer vimos una noticia de que Anthropic llegó a un acuerdo y va a pagar $1.500 millones a una editorial. O sea, se está moviendo hacia allá, hacia licencias, ¿ya? Porque cuando se acaben los diarios, si se acaban, no va a ser ni Google, no va a ser ni Anthropic, tampoco va a ser Simview el que va a salir a reportear a la calle, a preguntarle, a investigar, a escribir artículos, a entrevistar gente, con el efecto que eso puede generar para la democracia y para el país, ¿no? No estamos hablando de cualquier negocio. Me callo. Gracias. Yendo desde el desafío, y estando en realidad 100% de acuerdo con lo que dice José Tomás, nosotros lo planteamos como un poco de cadena desde el desafío que tiene para nosotros desde las comunicaciones integrales, porque efectivamente esta conversación es eterna y amplia y la idea es llevarlo a un punto específico. A ver, primero, nosotros en general también en las agencias, la mayoría somos periodistas, la mayoría trabajamos en medios, entonces también hay como incluso un compromiso más personal a nivel del rol social que tiene para la democracia los medios, pero además los medios en el día a día son un stakeholder muy importante para nosotros. O sea, al final nosotros con ellos hacemos alianza, le ofrecemos entrevistas, entonces
no es, acá no estamos hablando de una plataforma X sin cara, sino que son personas con las que nos relacionamos todos los días. Y después tenemos el segundo eslabón, que nosotros estamos como entre medio. Tenemos el sistema de clipping, que en el fondo quizá un poco distinto en términos de volumen y de distribución final, suele llegarle a los clientes. Es la manera que tenemos todos hasta ahora de mostrar que hay contenido relevante en los medios. Por eso, o sea, Jesús Tomás no está tan de acuerdo, pero en el fondo también creo que también los medios se ponen en relevancia porque es poco probable que un gerente general, por ejemplo, vaya a leer 10 diarios. Y a veces que le llega algo, de nuevo, que tiene que ser remunerado, pero no hay tantas maneras hoy disponibles para que una persona que no tiene tiempo pueda ver 10 noticias, 20 noticias y hacerse una idea de lo que pasó. A nosotros nos interesa que la gente se haga la idea de lo que pasó desde los medios, porque creemos que ahí realmente hay una interpretación más objetiva de la realidad. Claro, si no está en los medios, en realidad uno ya queda como en un mundo donde va a ser desde TikTok y Sí, porque hay desde... estándares. Entonces, para nosotros eso es importante. Y en el fondo, a los clientes les gusta estar en el clipping de los demás. Entonces, hay como les gusta estar ahí. Entonces, al final, nuestro desafío es lo que vemos, cómo hacemos para que esta cadena esté remunerada, y lo voy a dejar súper práctico porque sé que acá varios tenemos el problema. Pero hoy para nosotros es súper complejo en el sentido de decir, yo podría mandar uno a uno, meterme a cada uno de los medios, levantar y que cada uno esté suscrito. Pero finalmente hay suscripciones distintas por empresa, por agencia. Entonces, creo que hay como un desafío que es casi logístico y operativo de cómo eso pudiese ocurrir, porque cuando alguien le alega a José Tomás, que le van a alegar siempre por la nota, por último sea desde el archivo digital del diario financiero que esté de alguna manera conectado. Entonces, trato de ponerlo en la bajada porque es para entender por qué nosotros como que valoramos todos los eslabones de la cadena. Y después estamos nosotros, donde finalmente ha evolucionado nuestra industria a un punto en que también hay un valor en la interpretación que nosotros hacemos, Claro. espero, A tu cliente, del contenido que salió en los medios y que lo tenemos a través del clipping, porque también lo empezamos a usar hoy día como data. O sea, en el fondo analizamos las palabras de las notas, quién publica qué. Se ha sofisticado mucho nuestra industria. Entonces también incluso ahí nosotros creemos que hay como una propiedad intelectual o un valor agregado que nosotros hacemos de cara al cliente. Entonces, lo que vemos hoy día es que no hay, mira, aunque quisiéramos, nosotros hoy día, aunque quisiéramos que todos los clientes pagaran, no está el mecanismo. Entonces, y la legislación, siendo muy fan de los abogados en la vida, siempre llega tarde a estos temas. Entonces, que a veces lo complica más que lo resuelve. Perdón. pero en general llega tarde. Entonces, nosotros vemos este tema, sabemos que los medios están complejos, para nosotros los medios son importantes, los clientes necesitan información, entonces nuestra posición es como, ¿cómo nos vamos a poder desde poner esto en valor? Y es un tema específico, entonces de repente es más fácil de solucionar que cuando uno quiere solucionar como el rol de la inteligencia artificial. Entonces, esa es nuestra postura, al menos la que tenemos, no quiero hablar por toda la industria, pero sí en el Comité de Comunicaciones Integrales, esta es la parada en que estamos y queremos propiciar que esta conversación ocurra en el fondo. Sí, súper interesante. Eliseo, te puedes defender. Tienes 2 minutos. No. Bueno, yo soy el malo de la película. Bueno, efectivamente nuestra Symbio es una marca nueva que llegó a Chile hace 2 años, proveniente de Europa, de España. Acogió a 2 grandes empresas de monitoreo, que son Literal Press y Next News, ya bajo una plataforma tecnológica nueva que en el fondo lo que busca es entregar un servicio de inteligencia del medio. No sé si me ofende, pero encuentro un poco noventero hablar de clipping. El clipping, el típico recorte de prensa que se pegaba en una hojita, se repartía con un motorista, los distintos. Nosotros creemos que entregamos más que eso. No somos reproductores de contenido, no replicamos contenido solamente. Damos valor agregado a esa información porque la clasificamos, la analizamos, la sectorizamos y así nuestros clientes pueden tomar decisiones estratégicas. Eso es lo que es la inteligencia del medio. Pero es cierto, y lo decía Nicole al principio, aquí yo creo que todos estamos por valorar la información, por darle valor al contenido. Y dentro de esta creación de contenido que hacen los medios, obviamente Symbio está disponible a compensar de manera justa eso. Y yo creo que, para no alargarme tanto, el principal desafío que hay acá es que si bien existe la ley,
la ley de propiedad intelectual, donde se reconoce que la creación periodística, que es de los años 70, nunca se ha desarrollado el mecanismo, la manera de cómo compensar esa creación de contenido, como se desarrolla, por ejemplo, en la música o en los libros. Pero el desarrollo de pagar por el contenido periodístico, esa fórmula no está. Yo como Symbio y antiguamente Literal Press o Next News, nunca hubo esa ventanilla donde decir, oiga, vengo a ¿Cómo pagar lo hacemos? por los derechos de propiedad intelectual de los medios. Y eso, estamos disponibles para tener esa conversación, no solamente para compensar, no tenemos una billetera muy amplia tampoco, no somos Google, no somos OpenAI, Anthropic. no vamos a pagar 150 millones de dólares, 1.500. ¿Ya? Pero sí, obviamente estamos por buscar ese mecanismo. Cuando Symbio llegó acá a Chile, viene de España, venía con este tema de la propiedad intelectual de Europa y nos preguntaron acá, ¿y cómo se hace acá con el tema de la propiedad intelectual? Nosotros. Montessori, cada uno hace lo que quiere. Sí. Y la verdad es que dijimos lo mismo, no existe el mecanismo. Entonces, y desde ahí empezamos a trabajar con algunos medios, contactarnos para ver cómo podíamos solucionar esto, pero la verdad es difícil. Ese yo creo que es el principal desafío, buscar el mecanismo de compensación adecuado para toda la industria. Súper. Muchas gracias. No, lo que pasa es que voy a partir con los medios, porque ya va, después iremos Maximiliano, porque los medios en el fondo se han quejado con justa razón, digamos, de este gran problema, están las demandas que ya se han interpuesto con Google, pero hasta ahora lo que hemos visto en Chile es justamente que los medios tal vez han estado diciendo, oye, no hagan esto, pero no han puesto la solución sobre la mesa, y uno ve que, o sea, perdón lo directa, pero uno ve que las posibilidades de suscripción, de todo eso son súper complejas, te tienes que suscribir por el año completo, en otros países tú pagáis por un año, o sea, en fin, y tal vez los esfuerzos comerciales han estado en otras fuentes de ingreso y no en esto, que es licenciar sus contenidos para todo tipo de requerimiento, digamos. Y mi pregunta es que si te parece que esta iniciativa en realidad tiene que venir de los medios o tiene que ser algo compartido o si están dispuestos a hacerlo, sabéis que pongámonos, si hay coordinación, hay organizaciones de medios súper importantes, si hay coordinación para poder llegar a por lo menos hacer una propuesta, no sé, porque se pueda discutir. Sí, súper buen punto. Lo primero es que, para que no se note que estoy tan peleado, yo le reconozco a Symbio que cuando nosotros planteamos esta discusión, ellos se acercaron a la Asociación Nacional de la Prensa, y yo sé que también se han estado acercando a medios para llegar a acuerdo. No creo que no han cerrado ni uno, pero así que habrá que ver cuando los felicitaremos cuando lleguen a algún acuerdo, cuando pongan alguna plata, pero por ahora por lo menos sí son los que más se han mostrado y otros también, desde que empezamos con esto, que fue a través de una columna de Felipe Arboy, después una entrevista que le hicimos. Y se generó esta discusión. Y lo que hicimos primero fue generar esa discusión. Te lo digo porque efectivamente mucha gente se me acerca y me dice, oye, pero dame una solución. Pues sí, o sea, si yo te encuentro razón. O sea, efectivamente, probablemente todas las empresas que contratan clipping o inteligencia de conocido, no lo hacen con mala voluntad. No sabían de esto. Pero una vez que nosotros se lo mostramos, bueno, chuta, hace sentido. Hace sentido lo que están planteando. Y por lo tanto ahora viene la fase de buscar una solución. Yo tengo varias visiones. Primero, no sé si los medios son los que tienen que plantear la solución. Yeah. Lo que yo estoy diciendo es que el servicio que hoy día las empresas están recibiendo no respeta los derechos de propiedad intelectual. Cuando a mí una persona me llamó y me dijo, una empresa grande, y me dijo, oye, ¿qué hago yo? Porque tengo compliance encima y todo el cuento. Dije, bueno, llama a la empresa de clipping con la que tú trabajas y dile que por escrito te diga de qué manera ellos garantizan que el servicio que te están entregando respeta los derechos de propiedad intelectual. Y que te lo diga. Es una forma de ir ejerciendo la presión para que estas negociaciones se vayan dando, ¿ya? La solución es
que las empresas que llevan adelante este tipo de servicio paguen una licencia por el contenido que utilizan. Ahora, el valor de esa licencia es la dificultad que dice el liceo, digamos, ¿ya? Y no nos podemos poner de acuerdo en las características comerciales de eso, o para ponerse de acuerdo, ahí Max nos tendrá que ayudar, habría que pensar en una empresa distinta o en una sociedad de derechos, de compartir derechos, pero lo lógico sería que los distintos diarios o distintos medios llegaran a acuerdos de licenciamiento que podría ser distinto con los distintos medios. En distintos países del mundo esto se ha resuelto de distinta manera. Sí. El liceo conoce bien el caso de España, en donde hay una gran asociación, ¿cierto?, que representa a los medios regionales y luego con el país, con el mundo, negocian directamente, ¿cierto? Y versus otra donde que podría ser una fórmula. En Inglaterra, el otro día veíamos una empresa que es propiedad de los medios. La NLA, Media Access, esa. Que es Muy propiedad de los medios. O sea, Creada por los medios. creado por los medios. 7 medios se pusieron de acuerdo y crearon una empresa. Ahí hay que tomar todos los resguardos de libre competencia, por supuesto, que implica una cosa como esa, pero se puede hacer, digamos, una sociedad aparte con murallas chinas, digamos, que permita que los mismos medios ofrezcan un servicio bueno, que venga con todos los derechos de propiedad intelectual. Sí, po. Podría ser quizás otro camino. Yo creo que en la fase en que estamos, es en la fase de haber planteado esto, de haber generado esta crisis, y entonces de sentarnos a negociar o a sentarnos a conversar. Y de hecho, se nos han acercado varias empresas, también se nos han acercado otras que quieren crear empresas y partir desde cero respetando los derechos de propiedad intelectual. Pero estoy de acuerdo. Tenemos que ayudar o empujar a que esto se solucione. Porque, como lo dije al comenzar esta palabra, no estoy en desacuerdo, y en eso estoy de acuerdo con la Nicole, no estoy en desacuerdo que exista el clipping. Y por supuesto que preferiría que ese gerente estuviera suscrito a los 10 diarios. Tampoco son 10 los que necesitan suscripción, son 3 en Chile, pero digamos, los que tienen suscripción. Esa es otra discusión, en todo caso, porque muchas veces aquí se tiende a pensar que el derecho de propiedad intelectual, que solamente se debiera pagar a las empresas que tienen muro de pago. Yo creo que no. Yo creo que el derecho de propiedad intelectual es de todos, ¿ya? Tengan muro de pago o no tengan muro de pago, ¿ya? Probablemente también va a ser parte de la discusión respecto de los valores, pero no lo sé, digamos, pero el derecho de propiedad intelectual es de todos los medios. Sí. Hay que empujar una solución, de acuerdo. Y Maximiliano, te cedo ahora el micrófono porque José Tomás acaba de hablar, claro, del modelo inglés de esta NLA, que lo que hace es que es una organización, corrígeme si entendí mal, una organización que para que cada medio no negocie, esta organización es la que negocia directamente con los clientes y después otorga licencia a las empresas de media monitoring y hace licencia a los pagos y etcétera. Y esta fue creada justamente por los diarios ingleses, o sea, partió cuando eran diarios, claro. Entonces, la pregunta es, no sé, pues hay varios modelos, sabemos que a nosotros en este momento no tenemos ninguno y al parecer el acuerdo es que hagamos algo. Desde tu experiencia del manejo en propiedad intelectual en distintos niveles, ¿cuál crees tú que es un modelo que para la situación de Chile se puede adaptar bien y cómo se empuja eso? ¿Sabes? Son dos patas. A ver, me acaba de acordar algo. Yo soy columnista en el DF, full disclosure, pero Hay acabo de conflicto. conocer a José Tomás y a Cuidado, pesar de los sí. apellidos parecidos. Cuidado con lo que dice entonces. No. Independencia total. Ajá. Pero importante que lo sepan. A ver, yo no me quiero casar con ningún sistema o solución. Tengo algo en la cabeza. Pero, a ver, es importante entender que la propiedad intelectual en general, cuando hablo de propiedad intelectual me refiero a derechos de autor. Se usa como sinónimo en Chile, lo que no es correcto hoy día. Patente de invención, diseños industriales, marcas. La propiedad intelectual te entrega un derecho a quien la genera para ser uno mismo quien use ese invento, esa obra, esa marca,
y tiene básicamente dos opciones adicionales. Una es ceder esos derechos, entregarlos. Yo se los puedo entregar al diario, por ejemplo, a cambio de una prestación, plata o gratuitamente. O, o- y la segunda es autorizar un uso, lo que se llama una licencia, y que puede tomar distintas formas, poner condiciones, contraprestaciones, puede ser gratuita, límites geográficos, tiempo, etcétera. Esas son las tres cosas básicamente que uno puede hacer con su propiedad intelectual. Y con esto quiero decir de que no es técnicamente correcto decir de que en Chile no hay legislación para solucionar este problema. La solución está en la ley y es exactamente la misma en todos los países. Si yo quiero usar un contenido ajeno, tengo que pedir permiso. Eso es básico. Y como abogados, por lo menos en la Universidad de Chile, nos enseñaban que la ley no tiene lagunas. Siempre hay una solución. Puede ser mala o no, pero la solución está hoy día. Ahora, creo que el problema que estamos tocando hoy día de clipping o no, eh, em, creo que lo que apunta, que si bien hay una solución, esa solución es judicializar el problema. Yo creo que nadie quiere hacer eso. Eh, Pasó con eh, Google, ¿no? Claro. bueno, se está empezando a judicializar en Chile, no específicamente sobre este tema, pero dos temas relacionados que José Tomás mencionó. Y creo que no es la mejor vía. ¿Ah? Particularmente cuando empieza a haber excesiva judicialización, significa que tú tienes un problema grande y eso hay que legislar. Y yo sí creo que la legislación es buena. O sea, la ley en Mm. general es buena y Chile tiene buena legislación. Estoy de acuerdo en que llegamos tarde siempre. Siempre llegamos tarde y esperamos a que las cosas exploten antes de ponernos a conversar y muchas veces las soluciones que llega al Congreso son derechamente malas. O sea, yo me atrevo a decir eso porque estoy muy enojado con temas de propiedad intelectual, Ya. de patentes, transferencia tecnológica, particularmente que ocurrieron el mes pasado y que son antipropiedad intelectual. Pero, pero creo que, como decías tú, Bárbara, las soluciones son múltiples. Una es el statu quo y que esto vaya a tribunales. ¿Ah? Si alguien está usando un contenido ajeno que no sea autorizado por su titular o por la ley también autoriza a veces usos de contenido de terceros, lo que se llaman excepciones. Esas excepciones son muy limitadas y no resuelven el problema a las empresas de clipping o a las otras empresas de medios. Derecho a cita es la típica excepción que está establecida, que es obligatoria para todos los países. Pero yo entendería que una empresa de clipping no se puede montar a partir de usar citas simplemente. No va a resolver el negocio. Sí, pues. No es Además es una, limitado el no es derecho a chip libre, cita. no es chip libre, no es un free for all de utilizar contenido del DF, la tercera o el Mercurio. Estoy suscrito a todo. ¿Ah? Em, y entonces la solución no va por ahí. Los países han tomado distintas formas. ¿Ah? Por una parte, hay países que simplemente deciden no hacer nada, como Estados Unidos, que funciona con base a judicialización, que es cara, requiere deep pockets, o sea, mucha plata para ir a juicios, y, y lo resuelven básicamente diciendo, usted puede hacer uso de mis contenidos si es que cumple con una excepción, que es una excepción amplia, que a mí me encanta, que, que, que te permite hacer uso de contenido ajeno si es que te sometes a cuatro requisitos. Eh, no, ¿cuáles son los fines? Es muy distinto un fin educacional a un fin comercial, es muy distinto el carácter de la obra que estás copiando. Hay obras que tienen menos protección, una obra científica es muy fáctica, muy factual, a una novela, un poema, etcétera. Otros países están apuntando hacia soluciones más bien administrativas, es decir, no echar mano ni a tribunales ni a la ley, sino que regulación soft law del gobierno, Australia, Canadá, donde están Sí. pidiendo que se sienten los actores a negociar licencias, que son herramientas que ya están en la ley. Es decir, no se modifica la legislación actual, sino dice, use la ley, pero siéntense a negociar. Y si usted no llega a un acuerdo que nos va a mejorar la vida a todos, el gobierno interviene. Arbitraje, mediación, etcétera. Y otros países, otra economía, no países, la Unión Europea, básicamente, se va por el lado de la legislación. ¿Ah? Y la Unión Europea lo que hizo es establecer legislación fuerte para resolver un problema, donde decidió, y creo que José Tomás creo que sugirió un poco eso, e- es, es darle a los editores, en términos generales, el tratamiento que se le da a, a estos agregadores de contenido que yo mencionaba.
y que internacionalmente son 3, pero países han ido incorporando, creo que máximo a 2, y uno de ellos son ustedes. Son básicamente los mencioné, artistas, intérpretes, ejecutantes, organismos de radiodifusión y productores de fonograma. La Unión Europea dijo, a los editores les voy a dar el mismo trato que a ellos. ¿Por qué? Porque estas personas cumplen una función social muy fuerte, pero tienen dificultades para ejercer sus derechos. Muchas veces no son los dueños de todos los derechos de autor que hay en un periódico, en un diario. Y por lo tanto les da un carácter mucho más fuerte, les sube el estatus, les trata como titulares de derechos con él. Y por lo tanto les facilita la vida en cuanto a autorizar, renegociar, a demandar, etcétera. Y eso termina en general en que se crean organismos, instituciones que agrupan los derechos de multiparticulares en lo que se llama sociedad de derecho autor. La típica que conocemos en Chile, la Sociedad del Derecho de Autor, la SCD, asociada a música, pero existen otras tantas y algunas muy relacionadas con temas de medios. Chicas. Sí. Pero eso ha sido. Y lo de Inglaterra, eso también una empresa de medios o múltiples empresas de medios se pueden agrupar y eso la ley lo permite y generar una empresa ajena, un spin-off en este caso, porque está relacionada con la matriz, de que administre otro tipo de derechos. Y esas soluciones existen hoy día en la ley. ¿O necesitas una legislación No. distinta? No. Es súper Para una interesante. legislación distinta Parte de necesitaría un para crear proceso derechos conexos como más en favor autorregulado. de los editores de medios. Y cuando ustedes llegan a Chile, Eliseo, cuando ustedes llegan a Chile, ¿qué modelo traen? ¿Con qué modelo se imaginaban que venían? ¿Querían traer el modelo español? ¿Cuál es la idea de cómo, y ya conociendo, ya después de 2 años conociendo cómo funciona esto en terreno, cómo lo están viendo? El modelo español está basado en una organización que se llama Cedro, que agrupa el 60% de los medios impresos y digitales de España. Y básicamente ahí el modelo es pagar por cada noticia. Y el resto de los medios tienen una negociación particular con cada empresa. Ya. Entonces hay una mixtura. En general, ¿en Cedro están los más chicos o los más regionales? Hay de En todo, España hay de son todos, muchos los sí, medios. sí, son muchos. Pero Ese, Cedro es el que paga las licencias después a los respectivos creadores. exacto. O sea, Cedro es un recaudador, Perfecto. es un recaudador. Y tiene garras como para fiscalizar, o sea, como la SCD acá en Chile, que ha sido súper eficiente en poder pasar el sombrero, digamos. Bueno, ese es el principal problema que enfrenta Cedro hoy día en España, la capacidad de fiscalizar, porque esto requiere fiscalización, requiere tecnología. El modelo en España lleva 15 años desarrollándose, o sea, tampoco es que de un día para otro se logró. Primero partió con acuerdos particulares, después acuerdos de Cedro con las empresas. Y el mercado en España es mucho, mucho más grande que Chile. Por la cantidad de medios que hay en España impresos son cerca de 450. España funciona por estados. Cada región tiene sus medios principales. Es muy distinto acá a Chile, donde el volumen de la prensa tradicional es mucho menor. No sé si ese modelo aplicaría bien a Chile. Es una opción, pero esa es la conversación que tenemos que tener con cada medio. Porque efectivamente yo podría, por ejemplo, dentro de estas negociaciones con cada medio, decir, ya, yo te voy a pagar por nota. Pero ¿cómo el medio va a fiscalizar cuántas notas uso? Entonces ahí el medio también tiene que hacer un trabajo importante de cómo hacer esa fiscalización. O sea, va a tener que confiar netamente en lo que yo le puedo decir. Eso Sí, es complejo. como es complejo buscar ese mecanismo. Y Nicole, para usted, las agencias, tú lo dijiste un poco, estamos como en la mitad, porque por un lado nuestros clientes nos piden, por otro lado nos importan los medios, o sea, sabemos la importancia más que tiene. ¿Qué modelo está viendo usted de
no sé, hablaban acá casi que se podría hacer algo sin legislación adicional que podría ser más compleja o... Sí, mira, de lo que estaba comentando Maximiliano, él mencionó un caso que la verdad es el que más nos preocupa a nosotros, o sea, el caso de la judicialización. A nosotros es lejos el peor caso, pero no por la parte legal, porque finalmente, nos, claro, probablemente eso va a ser más un tema del medio con el cliente, pero acá nosotros trabajamos con reputación. Entonces, el tema de reputación está demasiado asociado a esto. En el fondo, ninguno de nuestros clientes, nosotros menos, vamos a querer estar enfrentados judicialmente, porque son de nuevo un stakeholder demasiado importante desde donde se construye la reputación. Entonces, ese escenario nosotros lo vemos como lejos el más complejo. Obviamente hay una estrategia que es muy efectiva, por lo demás, de generar como un poco esta contingencia. Pero claro, el modelo como norteamericano, si nos queremos ir por los ejemplos que dijo Maximiliano, creemos que sería el menos... Porque además te genera una cosa un poco ya más tóxica de las relaciones del día a día en un mercado chico, etcétera. Y lo que nosotros vemos, eso sí, y con la idea que tenemos, además, nosotros trabajamos mucho con los medios en la evolución de lo que dice José Tomás. En el fondo, quizás no es publicidad, pero alianzas, generación de contenido conjunto. O sea, nosotros desde la agencia de comunicaciones hacemos mucho eso. Y claro, cuando uno se imagina este como espacio interventor donde tienes un tercero, y esto ya es una opinión personal, lo que yo veo y pienso es que caro. Qué caro, qué costoso, qué largo. Y al final digo, ¿cuánta plata se va a quedar en el intermediario antes que le llegue a los medios? Es lo primero que pienso, desde la lógica que es algo complejo que no existe. Digo, claro, como al final, ¿qué será más eficiente? ¿La negociación directa o, claro, un ente que te puede quizás asegurar el 100% que se pega cada contenido? Pero es evidente que para que eso funcione se va a llevar, estoy inventando, pero un porcentaje que no creo que sea tan pequeño de la recaudación total en un mercado chico. Entonces, eso es lo que uno tiende a ver como desde parte del sistema. Evidentemente, lo que ocurra es que va a terminar encareciéndose el servicio de monitoreo, obvio, y ese va a haber un costo que se va a traspasar, para nosotros es evidente, pero ojalá que ese traspaso de recursos le llegue a los medios y no quede como en un espacio interventor en el fondo. Sí, po. Maximiliano. A ver, yo creo que, a ver, es fundamental lo que estamos hablando. O sea, este tema de la prensa, de la información, tú mencionabas la democracia, el pluralismo, es absolutamente fundamental. O sea, y los medios resuelven un problema, vaya mercado muy grande. Y nos resuelven la vida, nos tenga una mejor democracia. Chile tiene que estar orgulloso de pocos países que te puedan hacer pena. Y sí, creo que el Estado tiene un rol que tomar acá. Hay países que incluso han llegado a, a, a establecer que tienen que haber cobros que van en beneficio de los medios. No quiero decir que esta sea la solución, pero, pero, pero lo que quiero decir es que si no llegamos a una solución, el problema es grande. Por una parte, los diarios yo creo que no pueden estar demandando todo el mundo. Aquí hay un tema de escala. No tienen toda la plata para empezar a demandar y no sacan nada con demandar a alguien que no va a poder pagar. Y esto va a terminar en que no tenemos prensa, no tenemos medios, no tenemos noticias, etcétera. Entonces, creo que las soluciones tienen que ser de alguna u otra forma normativa, legislativa, cestar a todos los actores, buscar un equilibrio. Creo que la clave en el uso que un tercero pueda hacer de contenidos ajenos, en general, sea de un medio, de un cuadro, de un poema, no puede ser uso sustituto. Es decir, no puede sustituir lo que sería la expectativa razonable del generador de un contenido, de una obra, etcétera, de que alguien haga un clic en un medio, pague si es que tiene que pagar, etcétera. El caso que mencionabas tú, hay diarios que tienen muros de pago, hay otros no. Todas esas cosas tienen derecho de autor. El que algo sea público no significa eh, que lo pueda usar libremente. Pero ¿y cómo ves al Estado? Porque tú partes diciendo el Estado tiene que jugar un rol. ¿En qué No, sentido? a lo que voy es que creo que el Estado no se puede hacer el loco con este tema y de alguna u otra forma, o el Parlamento, estoy hablando del Estado, no del gobierno. Sí, el El Estado. Parlamento o gobierno tienen que tomar el toro por las astas, quizás aceptar a los actores y buscar una legislación que sea razonable. Chile no inventa, en verdad Chile no inventa, mami, sabemos cómo hacerlo todo y copiar. Y copiar es bueno. Desde que somos Obvio. niños, copiar propiedad intelectual no es bueno, pero copiar es bueno. Y, Menos ahí. y las soluciones están, ¿verdad? Las soluciones están, las soluciones son múltiples. Y yo normalmente, Chile siempre se va por el camino del medio. Y ese camino creo que no es la judicialización,
tampoco es chip libre. em, y, y- y tiene que haber una legislación que satisfaga todo. Y creo que lo de la Unión Europea es una legislación, es una normativa razonable, básica, o puede ser un buen comienzo para empezar a discutir. Esa legislación no solamente establece le pre un estatus mayor a los editores, sino que también salvaguarda usos que son no razonables. Por ejemplo, menciona expresamente que un tercero está salvaguardado de hacer hyperlinking, es decir, hipervínculos, hiperenlaces, que son cosas que son fundamentales para una empresa de recruiting. Eso no hay ningún problema, pero ese vínculo, ese link tiene que llevarlo tras medio, y si usted tiene que pagar por ello, bueno, va a tener que pagar por ello. Pero creo que hay que tomar el toro por las astas, hay que sentar al Parlamento, al gobierno, a legislar. Pero quiero decir otra cosa. Y tiene las pardas, tú dijiste, siempre llegamos tarde, y siempre llegamos tarde. Eh, la normativa europea protege los contenidos fuertemente, también salvaguarda el acceso razonable, pero también respeta fuertemente lo que son medidas de regulación, que son muros de pago, mecanismos anticopia, etcétera, y que son cosas que en Chile no están resguardadas. Es decir, cualquiera puede, alguien no es castigado por romper un muro electrónico, un muro tecnológico que tiene un medio, una obra, etcétera. Lo hacen todos los días, por la segunda que Se nos hace, llega. se hace todos los días. Y Chile tiene un compromiso desde TLC con Estados Unidos en el año 2003, lo conozco porque lo anuncié, en el TLC, y que no hemos implementado. Ya con 23 años quiere implementar una obligación de respetar lo que se llama TPM o medidas de corta adaptación. Es algo muy grave, es uno de los puntos por los que Estados Unidos nos pone la vista roja todos los años, junto a China, Rusia, etcétera. Pero es un muy buen ejemplo de cómo llegamos tarde, cómo le hacemos el quite al problema, donde no queremos, porque también hay intereses contrapuestos, pero creo que se podría aceptar a los actores, se podría aceptar al Parlamento, al gobierno, tener una legislación razonable, liviana, pero fuerte, que respete fuertemente los derechos de autor, resuelva problemas de mejor no implementación de medidas tecnológicas de corrección, y, y que todo gane. Mm. Esa es la idea, Pablito. Y José Tomás habla del Estado, que cuando habla de cómo intervenir a nivel de Parlamento, generalmente los medios se ponen así porque el derecho de la información se va a ver socavado, que es como el gran... Sí, la gran- bueno, comparto en todo caso que la vía judicial es la que nadie quiere. Nadie quiere de partida porque no hay plata para pagarle a abogados. Eh, eh, si no queda otra solución, habrá que avanzar por ahí, digamos, pero es la que nadie quiere. Me imagino que también Max cuando habla, también está hablando del problema de propiedad intelectual en la amplitud que tiene, ¿ya? No nos estamos quedando solo en el clipping, que es un tema, pero aquí estamos hablando, la polémica, el debate en torno a propiedad intelectual en el mundo tiene que ver hoy día con inteligencia artificial, con grandes agregadores como es Google o las grandes plataformas tecnológicas, ¿ya? Y el otro día lo decía el publisher del New York Times, él insiste que el camino es el judicial, le recomienda a los medios no llegar a acuerdos, sino que ir a juicio, pero junto con eso dice que ha gastado $20 millones los últimos 5 años en juicio. Y bueno. ¿Pero cuáles serían esas condiciones mínimas? La digamos, para los medios? solución como efectivamente uno siempre mira con desconfianza la vida legislativa, como dices tú, porque uno sabe cómo entran las cosas al Congreso y no sabe cómo salen, ¿no es cierto? Y siempre tenemos que resguardar lo más importante, que es resguardar la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa, ¿cierto? Pero dicho eso, hay distintas soluciones que se han dado en el mundo y varias de ellas tienen que ver con haber sentado a las distintas partes en una mesa y haber avanzado en legislaciones, ¿ya? Hay países en donde el legislador dijo, creo que es el caso de Australia u otros, en donde el legislador dijo, ustedes tienen que ponerse de acuerdo y si no se ponen de acuerdo, entonces yo voy a definirlo, ¿ya? Y bueno, y eso ha obligado a las partes a llegar a acuerdos. De nuevo, ahí ya no estoy hablando de los acuerdos con las empresas de clipping que podría ser parte de esto. Estoy hablando de acuerdos
con Google, estoy hablando de acuerdo con las Sí. herramientas de inteligencia artificial, que es el gran debate que viene a largo plazo. O sea, el último informe del Digital News Report habla de cómo ha crecido como fuente de información las plataformas tecnológicas y cómo también crece cada día más las personas que se informan a través de herramientas de inteligencia artificial. Pasó de un 7 a un 10% en el último año y eso va a ser, en 2 años más, va a ser Entre el las suscripciones de los 50%, medios, mientras las suscripciones caísima. y O mientras baja. la publicidad también cae. Pues, si al final, en esto que yo te digo que vamos a tener que llegar a un modelo de financiamiento distinto, siempre se habla como del caso del New York Times como el modelo, ¿cierto? Que Sí. todos apuntamos. Pero claro, tienen 13 millones de suscriptores. El nuestro probablemente va a ser un mix. Va a haber algo de publicidad, va a haber suscripciones, otros negocios como los eventos y cosas así que estamos desarrollando también todos los diarios. Eh, y tenemos que defendernos, digamos, en esas tres variables. Y por eso también en la publicidad también es muy importante que la gente vaya a nuestro sitio y que no se quede entrampado en el informe que le llegó de Clipping o en Google o en la herramienta de inteligencia artificial. Necesitamos que llegue al sitio web para poder ofrecer también publicidad por esa vía. Entonces, me fui por las ramas, pero para responder la pregunta, creo que las soluciones, insisto, en que son múltiples. El DF, por ejemplo, tiene la exclusividad de los contenidos del Financial Times en Chile. Y nosotros publicamos eso. Y otros medios tienen, bueno, el Mercurio lo tiene con el Wall Street Journal. Bueno, yo le pago una licencia al FT todos los años. El contrato más caro que tengo. Obvio. El gerente todos los años trata de sacármelo. Porque, claro, es un ahorro de costo importante. Yo defiendo que para los lectores del DF tiene un gran Sí, valor po. poder tener el acceso. La suscripción del FT es carísima. Entonces, que en el DF tengan acceso a una variedad de contenidos que seleccionamos nosotros. Y yo pago, y el pago que hago, que como les digo es importante, ni siquiera es ilimitado. O sea, tengo derecho a no sé cuántas notas semanales, ¿ya? Que puedo yo replicar y traducir. Y no a todas, ¿eh? Hay varias que aparecen con una cruz que yo no puedo sacar, ¿ya? Las columnas de opinión, por ejemplo, cosas por el estilo. Pago por eso. Entonces, me parece lo natural que una vía de solución, la que parece más obvia, es avanzar en licencias, ¿ya? De contenido. Si no se llega a ese acuerdo y pensando de nuevo, ya no en el clipping, sino que pensando en la gran batalla, ya que tiene que ver con cómo esta industria va a seguir transformándose a futuro, creo que probablemente va a ser inevitable que en algún momento esa discusión sea legislativa. Cuando hablemos de la relación con las grandes plataformas, cuando hablemos de la relación con las herramientas de inteligencia artificial. Me lo imagino a largo plazo. Es lo que ha estado pasando En en Australia. la gran mayoría Sí, de los países, no en todos, pero en sí. muchos países. Creo que hay que estar abierto a todas esas posibilidades de Escenario. camino. Eliseo, y el escenario ideal para usted, yo sé que cambiar, pero en el fondo, decir, ya, te sentamos en una mesa a negociar, sentamos a las agencias de clipping, que son varias, perdón, yo sé que no es clipping, súper noventero mi comentario. ¿Cuál es qué es lo que ustedes pondrían sobre la mesa? Nosotros queremos esto a cambio de esto. ¿Qué es lo que están dispuestos a hacer en este? El aporte que nosotros podríamos hacer es nuestra experiencia internacional en España. Pero te insisto, yo creo que hay que buscar ese mecanismo de compensación que sea adecuado para Chile. Eh, Nosotros estamos dispuestos a pagar y a compensar. Pero si tú me preguntas cuál es el mecanismo, cómo yo lo haría, eh, la mejor experiencia que tenemos es la de España, que podría ser un pago por uso de nota. Y que ese uso de nota también llegue a nuestros clientes finales. Porque eso es lo que se usa también en España. Eh, Cedro, eh, aparte de trabajar con las empresas de clipping, también trabaja con el usuario final, también lo fiscaliza. Entonces, eso sería como el mecanismo Mm, que nosotros ya, propondríamos. pagar por licencia. Nicole, antes de pasar sí, es que me gustaría
como amarrar un poco esto, porque todos estamos diciendo, hay que conversar, hay que. Y como ustedes tomaron un poco la posta con esto, me gustaría preguntarte, antes de pasar las preguntas del público, ¿cómo seguimos con esto? O sea, ¿qué se hace? Ya tenemos, hay partes involucradas, hay agencias, hay clientes. A mí lo que me parece relevante de eso es que al menos yo no había visto, había visto las partes, pero no me había tocado estar viendo la conversación, porque al final es muy distinto cuando tú estás conversando y reaccionando en el mismo espacio a cuando estás peleando. Entonces creo que al menos de lo que estoy viendo ahora, pareciera ser que hay ciertas cosas comunes que la verdad nuestra impresión era que no estaban. Ahora, también hay cierto sentido de urgencia en el fondo que nosotros tenemos que respecto a que, según la visión de los medios, hoy estamos con un tema de propiedad intelectual vigente y por mientras hay una conversación de los hay que qué se hace, cómo se hace, estamos en una situación frágil. Y cuando digo nosotros me refiero a los clientes, a todos los usuarios de medios. Y también pasa, y solo para responder el tema de José Tomás, en general yo tendría a pensar que un gerente general está suscrito, pero lo que pasa en la realidad es que tú mandáis el link, vencen los claves, entonces no está la clave, ¿quién tiene la? Entonces, finalmente lo que pasa es que la persona no ve la nota, que creo que es el peor escenario para todos. Entonces, y lo que uno ve de los clientes es que hay una disposición a estar suscrito, es más la dificultad. Hay algunos medios más atrasados que otros, eso no es fácil muchas veces, aunque tengas todas las suscripciones, acceder a las notas. Que hay un operativo que... Entonces, nosotros lo que vemos es que hay una situación como frágil, en teoría, en sentido de que algunos clientes están nerviosos, yo creo que con razón, de decir, ya, pero por mientras esto se arregla, ¿qué hacemos? Y para mí el peor escenario es que por mientras nadie reciba la información. Eso es lo que creo que... Entonces, siento que hay un sentido de urgencia. La verdad es que la impresión que tenemos que quizás está más cerca de lo que nosotros pensábamos, pero igual el método de lo que viene después no me queda tan claro. Y nosotros obviamente acá estamos propiciando la discusión porque creemos en eso. No tenemos un rol como real más allá de estar muy interesado en que esto tenga una Se solución. resuelva, Sí. claro. Sí, bueno, y los medios también van a tener que hacer ajustes tecnológicos, digamos, porque, o sea, las capacidades de cada uno son bien distintas, po. O sea, y no todo, no es fácil. O sea, De acuerdo. no quiero hablar de un medio que está es cerca acá obvio. caminando, Obvio. pero en el fondo es difícil, y no te facilitan, de verdad, pagar por una nota o por una semana de una cobertura X o la licencia diferenciada para una empresa que para una persona particular. Eso no existe todavía y es como O sea, bien en el pero verde. eso también ahí tiene que ver con la competencia entre los medios, la sana competencia, digamos. O sea, yo quiero ganar Sí. todos los días y como si bien estoy en un rol gremial aquí, quiero que el DF sea el mejor diario y muy superior a todo el resto y ganarle todos los días. Entonces, eso también pasa por ofrecer las mejores condiciones y las mejores fórmulas para Sí. llegar a la audiencia y para que la gente se suscriba. Eso pasa por nosotros tenemos suscripciones mensuales, tenemos anuales, hay distintas cosas que se han ido probando en el mundo también, la opción de regalar notas, que existe también en otros medios, todas esas cosas se están evaluando y por supuesto que tomo tu punto respecto de que los medios también tenemos que crear formas, Sí. suscripciones corporativas, por ejemplo, para universidades, para empresas, para que un gran grupo de personas puedan ingresar con una suscripción, pero que sea con un Claro. valor corporativo. Son todas cosas que se están probando también y en las que tenemos que avanzar. Sí. Vamos con preguntas, no tenemos mucho tiempo. Con micrófono. Sí, Max Campino, yo soy director de Dos Salas, Agencia de Comunicaciones. Una pregunta para José Tomás, porque yo creo que la solución, al final de cuentas, es un tema de negocio y va a pasar por montos, ¿ya? La industria del clipping es una industria que el P por Q, digamos, el Q es muy bajo. No te va a cambiar, los medios se mueven por alto volumen, al final de cuentas. Entonces mi pregunta bien concreta es, ¿ustedes tienen una idea de cuánto esperan que pese esta nueva vertical de negocio en el mundo de los medios? Y si tienen una idea de cuál experiencia comparada con afuera, con el exterior, respecto de cuánto pesan los ingresos de los medios, soluciones de este tipo o esta nueva vertical. Millones de dólares.
Millones de dólares, mira, bueno. No negocio. No, en distintos países es disímil, ¿ah? En el caso de la compañía inglesa, por ejemplo, esa está abierta y la información es pública respecto de los ingresos que recibe. Pero bueno, eso es Inglaterra, digamos. Es distinto al caso chileno. Yo no tengo un valor en mi cabeza y habitualmente recibimos ese comentario respecto de que el negocio es chico, de que el mercado es chico y que por lo tanto no es tanta plata, ¿ya? No es tanta plata. Lo que pasa es que yo no sé si tú te das cuenta de la crisis por la que están pasando los diarios, digamos. Entonces, aunque eso sea un sueldo, digamos, que para pagar a un periodista, aquí estamos en una lucha de principios. El valor, bueno, habrá que ver después y en eso siento yo, mientras no haya una asociación que reúna o una organización o no avancemos en una idea de una sociedad del derecho, tendrá que ser cada medio el que defina esa negociación y eso es lo correcto en una sociedad y quizá el DF está dispuesto a cerrar por un precio distinto al que está dispuesto a cerrar el Mercurio o la Tercera o Clinic o Zipper o digamos o el Mostrador o cualquier otro, ¿ya? Y entonces el valor que uno le da depende de la negociación bilateral que yo tengo, al igual como la licencia por el FT es distinta a la licencia que antes teníamos por el Economist o por Wall Street Journal o el New York Times o cualquier otro, digamos. Y en España está esta fórmula que contaba Eliseo, donde 60% de los medios se agrupó en una asociación que le dio a Cedro el poder de negociación, o le entregó a Cedro más bien el poder recaudador y el poder de fiscalización, y Cedro obviamente se queda con un porcentaje de esos ingresos y le llega después Pero los medios grandes, El País, me imagino El Mundo, me imagino ABC, negocian directamente con Symbio. No sé si el valor es el mismo, no tengo idea, no sé si son públicos o no, pero eso va a depender de la negociación que pueda llevar a cabo cada medio, porque depende también de las lógicas de cada medio, las necesidades. Estoy de acuerdo contigo que esto no va a resolver la crisis de los medios. Pero acá hay una lucha que es de principios y que tenemos que dar en todos los frentes. También la estamos dando bueno, la Tercera fue el primer medio en Latinoamérica en demandar a Google. Y está dando esa lucha bien valientemente, digamos, también por un tema de principio. Y vendrán también otras que se están dando en el mundo, en herramientas de inteligencia artificial, en otros países avanzados en legislaciones. Creo que hay un tema de principios por el que tenemos que avanzar y ya se verá cuánto es efectivamente lo que puede generar. Pero todo es importante. Allá. Hola. Más que una pregunta, yo quería, y soy periodista también, también trabajo en comunicaciones, y lo que quería era como hacer una propuesta, pensando en las empresas de clipping, porque básicamente igual creo que son eso, y en las agencias de medios también. Si, por ejemplo, separando todos los medios que no son de pago, es decir, El Mostrador, Exante, MOL, en los clipping y en los informes que se le manda a los clientes, si, por ejemplo, se privilegiara y no poner el link de Next News, de Easy Medio, de lo que sea, sino que cuando el medio no es de pago, no hay por qué robarle ese clickbait que va a tener si le ponen el link directo a la nota del medio. Si no está con muro de pago, o sea, hay que privilegiar eso. Y eso lo podemos hacer desde las comunicaciones, lo pueden hacer las empresas de clipping directamente y ya con eso habría un montón de flujo que le llegaría, que en general son medios a veces más pequeños los que no tienen muro de pago. Entonces, yo creo que hay ciertas soluciones antes de llegar a la ley que también se pueden ir haciendo y que no son tan difíciles, pero eso es disposición. Gracias. Preguntas aquí, Mónica. Hola, sí, Mónica de Público por Novelli. La pregunta justamente apunta al cómo avanzamos. Y aquí los miro a todos porque entendiendo que nadie tiene la respuesta final, de que el clipping no es la solución final, probablemente quizás tratar de armar una mesa, un comité, una conversación que efectivamente involucre a todos para poder avanzar y ganarle a los abogados y a la legislación. Existe
esa posibilidad, y yo creo que esa respuesta la tiene que dar más bien José Tomás, porque Me parece que hoy día se están dando conversaciones, ¿ya? Se están dando conversaciones, de hecho con Simview, no sé si, o sea, hay conversaciones que se están dando, no sé si van a llegar a acuerdo, como digo, en el caso de algunos es a través de un grupo que se puedan unir, en el caso de otros es directamente con medios. Hay otras empresas de clipping que se han acercado también a los medios directamente o se han acercado. Hay otras que se han acercado con la idea de armar una empresa que nazca con estas características. Todo eso se está desarrollando. Y obviamente que es una negociación y eso va a terminar en asignarle un valor. Y ahí está la dificultad. Por supuesto que las empresas de clipping tratan de ganar tiempo, entonces chutean la conversación y todo el cuento, que me imagino que es lo que hace cualquier parte en una negociación, y nosotros tratamos de empujar que cerrar. Entonces, hoy día, en esto del clipping, se está dando y la conversación, digamos, el espacio probablemente en algún rol lo cumple la ANP y en otro lo tendrá que cumplir cada uno de los medios. Lo que pasa es que también hay que ser cuidadoso en las normas de libre competencia. Un gremio no puede poner de acuerdo definiciones comerciales. Definiciones comerciales. ¿Ya? Tú puedes sentarte a conversar respecto del interés o de la necesidad de una cosa que tú consideras que es que no es legal. Pero ya cuando empiezas a hablar de valores, habría que pensar en, bueno, ahí Max nos tiene que ayudar, en ver cuál es esa solución, pero los valores comerciales no se pueden conversar en una asociación gremial. Eso está prohibido en las circulares de la Fiscalía Nacional Económica. Dice, oye, tú no puedes usar un gremio, y pasó con los pollos, ¿cierto? Que se coludieron todos en la mesa gremial, ¿cierto? Entonces, hay que ser muy cuidadoso respecto de cuáles son los espacios en donde uno llega a ese tipo de acuerdo, y eso probablemente puede ser a través de una sociedad de derecho de autor, puede ser a través de otra empresa que recaude, como es el caso de Cedro en España, que uno podría también pensar que fuera un intermediario, y eso. Sí. Es Pero eso es lo bueno también de las universidades. Sí, por supuesto. Sí. Para cerrar. ¿Ah? ¿Perdón? Tú tienes la solución. No, no. La pregunta que hacías sobre el tema de cuánto entregar el valor. No es que estemos chuteando la conversación con los medios, pero la verdad es que como acá en Chile no está desarrollado ningún mecanismo, cuesta encontrar cómo valorar, cómo darle un valor a ese contenido. Y para nosotros, como empresa, es el principal miedo que tenemos con los medios, porque el medio tiene una postura de poder en entregar o no entregar el contenido, de demandarnos o no demandarnos. Entonces, en España principalmente, para responder tu pregunta, hay una protección a las empresas que usan el contenido de los medios, que el cobro tampoco puede superar un porcentaje de la facturación de esa empresa. Entonces así un poco se regula esa situación. Para que el medio tampoco fije un valor de miles de millones, como quiere José Tomás, y sea justo para todos. Sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos que cerrar. ¿Sí? A mí me gustaría hacer un comentario súper cortito, sé que estamos contra el tiempo, pero primero agradecer al Comité de Comunicación Integral por haber generado este espacio de discusión. Yo desde la Cámara Empresa Creativa, si bien estoy súper consciente de los riesgos que tiene en libre competencia conversar de negociaciones y precios, sí quiero tomar lo que dijo Max y lo que dijo la Nicole. Nosotros tenemos una responsabilidad profesional y ética por tomar instancias para buscar soluciones a esta problemática. Y hay una urgencia, más allá de la negociación que cada medio puede hacer con sus contrapartes. Hay una urgencia que tiene que ver con la reputación, con la confianza y también con la crisis de la industria. Y sí quiero poner a disposición de esta discusión a la Cámara de Empresas Creativas. No a negociar precios, no a negociar modelos, porque no nos corresponde, pero sí hacernos cargo de una urgencia que puede partir hoy puntualmente por el clipping,
pero hay una urgencia de conversar sobre los derechos de autor y buscar mecanismos donde podamos protegerla, podamos generar negocio a través de esa propiedad intelectual, pero al mismo tiempo podamos ser éticos, honestos y no deteriorar más una industria que está tremendamente dañada. Así que, perdón por el tiempo, pero me gustaría cerrar con eso. Sí, muchas gracias, muy pertinente además. Y lo que yo iba a decir, que eso también es bueno de las universidades, que nos permite juntar a distintas partes, conversar y poner puntos de vista siempre con respeto y hacia lo que hacen en el fondo las otras partes que están interesadas. Salió acá el tema, me parece que para cerrar esto hay que seguir, o sea, acá tiene que armarse, hay que armar una mesa, me parece que tienen que estar los medios, tienen que estar las empresas de inteligencia de medios, como aprendan a decir, inteligencia de medios, tiene que estar la parte legal, desde luego, fundamental, y las agencias también, por supuesto. Yo creo que aquí hay que decir cuándo, dónde, cómo y cómo seguimos. Me parece que esto no, para que no quede en una gran conversación de, uy, qué interesante, y nuevamente seguimos como si nada hubiera pasado. Así que les agradezco de verdad su participación, a ustedes, por sus puntos de vista sumamente interesantes de un tema que no es a futuro, es hoy día. Así que tengan muchas gracias. Firmo. Tienen las puertas. Y sí, pues ya. Súper, súper interesante.